Buenos días, mi nombre es María Camila García y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Experiencias de formación de docentes en tiempos de pandemia. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerle a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas o escribiendo al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Y si nos acompañan por Facebook a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada. Por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como moderadora Marcela Cascavita, asesora de la Subdirección de Fomento de Competencias. Marcela, buenas tardes. Un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar con la actividad. Muchas gracias, Camila, muchas gracias por la presentación. Bueno, y pues sin mayor preámbulo le damos la bienvenida a todos los maestros, maestras, directivos docentes, líderes, secretarios, a toda la comunidad educativa en general que se hace parte de este espacio hoy 17 de junio y desde diferentes lugares del país para hacerse parte de esta conversación que tiene como objetivo conocer experiencias de formación docente en tiempos de pandemia. ¿Por qué esta discusión? Porque consideramos que es una discusión actual, que es una discusión vigente, que nos permite aprender y como todos sabemos, la situación de salud pública por la que atraviesa el mundo a través del COVID-19, pues ha traído consigo nuevos retos, miradas sobre muchos temas. Por eso hoy hablamos de reinventar, de reexistir, de reaprender, conceptos que se vienen posicionando cada vez con mayor fuerza porque nos están diciendo que el mundo está cambiando o que debemos cambiar el mundo, ¿cierto? Y pues indudablemente uno de los sectores que más transformaciones ha tenido que vivir y que sobrellevar es pues el sector educativo. Por tal motivo, es del interés del Ministerio de Educación Nacional conocer esas experiencias, esas percepciones, esos puntos de vista de los actores que han planteado estrategias para fortalecer las necesidades de formación de docentes, para aportar al campo educativo de la formación docente y que inciden positivamente en la gestión escolar, en el fortalecimiento institucional y, por supuesto, en el mejoramiento de los aprendizajes, de la calidad de vida y del desarrollo integral de todas las personas que se encuentran en procesos de formación, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Por eso, el día de hoy tenemos 4 invitados muy especiales que quiero presentarles, que harán parte de este panel para la conversación, que muy seguramente con sus experiencias, sus puntos de vista, ampliarán nuestros marcos de comprensión. Y me voy a permitir entonces leer su nombre y su perfil y les pediré a nuestros invitados que vayan prendiendo la cámara para que nuestros asistentes puedan reconocerlos. Entonces inicio con Juan José Cubillos Lancheros, rector de la Escuela Normal Superior de Ubaté. Bienvenido, rector. Mónica Pérez Cervantes, directora académica, Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena, representante de la licenciatura en Educación Campesina y Rural. Bienvenida, directora. Liliana Inés Ávila Garzón, directora del área disciplinar, gestión educativa de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, representante de la maestría en ambientes educativos mediados por TIC. Bienvenida, directora. Y Henry Giovanni Cabrera Castillo, subdirector de investigaciones y posgrados de la Universidad del Valle, representante del doctorado interinstitucional en educación. Bienvenidos y bienvenidas, mil y mil gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues antes de iniciar con el panel, para no quitarles tiempo, es importante mencionarles a los asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat. Estaremos recogiendo alguna de ellas, esperando que el tiempo nos alcance para que nuestros panelistas puedan responder. Para iniciar la conversación, hemos planteado un par de preguntas que hemos organizado en 2 bloques que esperamos en un tiempo límite de 5 minutos cada uno de nuestros invitados pueda responder. Y yo voy a hacer 2 preguntas inicialmente que están relacionadas para que puedan empezar con el abordaje. Sugiero para las intervenciones tener en cuenta el orden en que los presenté. En ese sentido, le voy a pedir
al rector Juan José Cubillos Lancheros, que nos ayude abriendo el panel y voy a leer entonces las dos preguntas para que arranquemos. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuáles son los dos retos más significativos que han tenido que afrontar en los procesos de formación de docentes en tiempos de pandemia y cómo los han afrontado? Esta pregunta tiene que ver con retos en formación docente. Y la segunda pregunta, ¿qué acciones de formación a docentes han promovido para que los futuros educadores o los que ya están en ejercicio desarrollen innovaciones pedagógicas que les permita atender situaciones educativas excepcionales como las que estamos viviendo actualmente? Una pregunta que tiene que ver con las acciones en formación docente que promueven innovaciones pedagógicas. Entonces, les doy la palabra para que continuemos con el panel. Muchísimas gracias, Marcela, al Ministerio de Educación Nacional a través de su nombre y a la Universidad de los Andes por esta oportunidad de conversar al respecto de lo referido en la presentación del conversatorio, del panel. Pues a ver, nosotros somos una institución de formación inicial de maestros en donde nuestro proceso termina reconociéndolos como normalistas superiores, pero además nosotros tenemos la responsabilidad, como las demás instituciones educativas del país, de formar a los estudiantes desde preescolar hasta el grado 11. En ese sentido, hay unos retos muy importantes, teniendo en cuenta la población del programa de formación complementaria, que lo hacemos bien a 4 o a 5 semestres cuando ingresan estudiantes que provienen de instituciones educativas no escuelas normales superiores. Hay dos asuntos que nos interesa muchísimo en este contexto de pandemia. Uno, sembrar la esperanza. Sembrar la esperanza porque la pandemia ha tenido unas incidencias altamente significativas en las poblaciones estudiantiles, en sus familias y aquí en el contexto municipal por el asombro que produce este contagio, los efectos en la salud pública, pero particularmente los efectos en la vida y la desesperanza que se genera cuando no se conoce el manejo de este tipo de virus. Es muy importante. Entonces, hay un reto muy clave que nosotros hemos tenido que asumir y lo asumimos particularmente desde toda esta apuesta de la formación socioemocional y cognitiva, por supuesto. Y la otra importante es mantener la permanencia. Los estudiantes de las escuelas normales superiores no se mueven con los reconocimientos que tienen los estudiantes de la educación superior técnica, tecnológica y profesional, en la medida que, por ejemplo, no son reconocidos como de los programas de jóvenes en acción, de matrícula cero o de matrícula disminuida, sino que ellos tienen que pagar sus costos educativos y nos ha tenido que buscar mantener la permanencia, bajándole los costos de la matrícula y asumiendo los costos propios desde el presupuesto de las escuelas normales. Igualmente, muchos de ellos viven en zonas rurales y toda la dificultad que se tiene de conectividad y de dotación de equipos, pues hemos tenido que sortearlas garantizándoles la dotación de los equipos, ayudándoles a ellos con la conectividad, ayudándoles a ellos con planes para poder mantener esa permanencia en el sistema educativo de formación inicial de maestros en el programa de formación complementaria. Por supuesto, otro reto importantísimo es posibilitar una característica propia del oficio de formación de maestros. Nosotros, las escuelas normales, seguimos formando y entendemos que el título con el que formamos a los maestros es ese, ¿no? De ser maestros para preescolar y para básica primaria. Entonces, como este es un oficio que se aprende en la práctica, el otro reto importante es cómo posibilitar los escenarios y las interacciones en la práctica en los contextos donde ellos están en sus comunidades, incluso en sus familias o en los pocos grupos en donde están los niños de preescolar y primaria en cada una de las sedes de la institución o de las sedes con las que nosotros tenemos convenio. Diría que esos son los tres asuntos claves que nosotros tenemos como retos. Y ya respecto a la formación, pues estos estudiantes son muy hábiles y muy ávidos, pero no implica el desconocer eso y es todo lo que tiene que ver con la formación, particularmente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en mantener las diversas formas de comunicación de ellos con sus maestros, en donde pues no desaparece incluso el WhatsApp, están los sistemas de redes sociales y las plataformas que hemos tenido que accesar para poderles ayudar a ellos en su relación formativa con sus profesores y la relación formativa en sus prácticas con sus niños, niñas y con las familias en las cuales tiene incidencia.
Y la otra, pues sí, es en la sistematización de las experiencias y la constitución de experiencias formativas, en donde los proyectos transversales se vuelven un referente importante para hacer trabajo integrador desde una perspectiva de comunicación intersubjetiva desde el modelo que nosotros manejamos y el enfoque de la teoría crítica para que ellos desde ahí no pierdan la perspectiva que está prevista en la misión y en la visión, en el horizonte institucional y en la fundamentación conceptual de la escuela normal, con la cual se constituye al sujeto maestro como un sujeto sabedor de la enseñanza y particularmente en donde su práctica se constituye en experiencia a través de los procesos escriturales. Diría que esos son como los elementos claves que nosotros hemos trabajado aquí en la escuela normal, en el programa de formación complementaria con los maestros formadores y con los maestros en formación. Muchas gracias, rector, por sus comprensiones. Entonces le damos la palabra para continuar en esa misma línea a la directora Mónica Pérez Cervantes. Bueno, para la Universidad del Magdalena, dos de los retos más importantes que tuvimos que asumir con el cambio de realidad fue uno, el uso de las TIC y la conectividad, no para el interior nuestro en la institución, sino para los estudiantes que estaban en la región. Y el otro aspecto es con la evaluación. En este sentido, asumimos un aprendizaje remoto en un formato híbrido y no podemos desconocer que la pandemia se convirtió en este sentido en toda una oportunidad para nosotros poder generar unos cambios. O sea, si bien es una situación disruptiva, nos sacó a los docentes, nos sacó de la zona de confort y en este sentido ha permitido que las personas, todos los docentes, incluso los estudiantes, saquen lo mejor que tienen de sus cualidades, como la sensibilidad, la disposición, la solidaridad, el compromiso, la resiliencia, ¿verdad? En cuanto al aprendizaje, optamos por un aprendizaje, en cuanto a la evaluación, se redefinieron muchos aspectos desde el concepto de evaluación y los mecanismos que veníamos utilizando para flexibilizar el proceso ante esta realidad. Y en este sentido, la Universidad del Magdalena, desde los inicios de la pandemia en 2020, se optó por una evaluación cualitativa que vaya más allá de la calificación, buscando que se hiciera una valoración más integral del aprendizaje de los estudiantes y de los desarrollos que ellos iban teniendo de sus competencias en el transcurso del tiempo. Para ello se utilizaron rúbricas y estas rúbricas, bueno, permitieron poder ir estableciendo una estrategia de comprender no solamente el estudiante evaluado, sino también el estudiante se viera las rúbricas como una oportunidad de organizar su trabajo. En cuanto a las acciones que hemos promovido al interior de la Universidad del Magdalena para favorecer las innovaciones pedagógicas, van en dos sentidos. Uno que tiene que ver con recursos y herramientas tecnológicas, y en este sentido, en la universidad utilizamos la plataforma Microsoft Teams y la plataforma Brightspace, que son institucionales, que permiten que las clases puedan ser grabadas y el estudiante de manera sincrónica o asincrónica pueda acceder a la información. Lo otro es que son plataformas muy amigables que permiten que el estudiante se familiarice con el manejo de ellas. Además, se utilizaron otras plataformas libres, como el caso de la plataforma Zoom, ¿verdad? En las cuales se hacen conferencias y en ocasiones reuniones. Una plataforma que permite hacer práctica como comunidades de conversación en inglés. Una plataforma para simular las prácticas de laboratorio y el acceso remoto de las bases de datos de la biblioteca institucional. El otro aspecto es
cómo se hizo la adaptación a la presencialidad. Y entonces aquí, si bien las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza fueron muy diversas según las características de los cursos, se puso el estudiante al frente y al colocarlo allí, pues entonces se hizo una reorientación de actividades. Entonces se buscó contribuir a que a través de unas propuestas, y yo quiero explicar en este sentido, que en la Facultad de Educación toda la oferta es nueva y en la estructura organizativa de todas las licenciaturas, pues entonces tenemos unos componentes comunes que permiten la integración de los estudiantes de todas ellas. Y para propiciar unos escenarios innovadores que les permitieran a ellos también tener la oportunidad de ir copiándolo en su realidad como docentes cuando egresen. Entonces, tenemos una comunidad de práctica tecnológica, tenemos unos encuentros académicos integrados que mes a mes, finalizando el mes, traemos un experto de interés de las diferentes disciplinas. También tenemos un proyecto que se llama Proyecto Gabo, llamado Vive la Magia de Macondo, que nos integra en torno a la lectura, las artes y la cultura. Tenemos un plan llamado Tejiendo Pensamiento, que se convierte en un par, como que integra elementos de un plan lector con expresiones artísticas. Tenemos Estar Bien, que es un programa de nutrición y de actividad física que en este tiempo de pandemia lo que busca es propiciar este espacio de intercambio, favoreciendo la salud física y mental de toda la comunidad universitaria. También contamos con emisora de radio Unimagdalena, en la cual contamos con programas que desde los programas de radio, que desde las diferentes licenciaturas se integran para poder participar en ellas. Y tenemos uno que se llama Educampo, otro que está dedicado a atención a primera infancia, entre otros. Y la editorial de la Universidad del Magdalena también nos acompaña en este sentido, favoreciendo las famosas ferias del libro nacional e internacional, y entonces se convierten en el intercambio de autores de diferentes países y lugares que enriquecen el desarrollo de los estudiantes que están formándose, que son maestros, algunos maestros en ejercicio y otros que se están formando para enseñar. Entonces han sido múltiples las oportunidades que nos dio la pandemia para incorporar estrategias innovadoras que también permiten que los maestros en formación logren familiarizarse con ella en aras a que cuando estén en sus lugares de trabajo puedan implementar acciones que sean pertinentes a las realidades en las que ellos se encuentren. Muchas gracias, directora, por su intervención. Entonces, seguimos en nuestro orden. Le damos la palabra a Liliana Inés Ávila Garzón. Gracias, Marcela. En primer lugar, pues agradecerte, agradecer a María Camila, el Ministerio de Educación, la Universidad de los Andes, por esta invitación tan interesante. Muchas gracias a las palabras del profesor Juan, de la profesora Mónica, que me han antecedido. En primer lugar, pues bueno, la pregunta que ustedes nos plantean tiene dos componentes importantes. ¿Cuáles han sido los retos que hemos tenido que afrontar los procesos de formación de docentes en estos tiempos de pandemia y cómo los hemos afrontado? Yo inicio un poco contextualizando el lugar de enunciación desde el cual yo intervengo. Mi papel en la universidad es ser docente investigadora de la Escuela de Psicopedagogía, y a la vez yo coordino los programas del área disciplinar Gestión Educativa, en el cual está la especialización en gerencia educacional
y la maestría en gestión educativa. Nuestra universidad, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es una universidad de carácter público y nuestros estudiantes, nuestros programas del área de gestión educativa son docentes, directivos docentes, investigadores que provienen de la región centro altoandina. Estoy hablando de municipios del departamento de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Casanare. Y nuestros estudiantes, muchos viven en estos territorios en zonas apartadas. En el momento en que se inicia el confinamiento, como me planteaba la profesora Mónica, nos planteó muchos retos, dentro de los cuales hay dos principales. El primero de ellos tiene que ver con la conectividad, el uso de herramientas tecnológicas para llevar a cabo, continuar con los procesos de formación de nuestros estudiantes. En ese orden de ideas, se vio la necesidad de organizar toda una serie de procesos de cualificación en herramientas remotas, uso pertinente de lecturas digitales, revisión y ajustes de tiempos, de espacios, adecuación de las temáticas de nuestros seminarios, desarrollo de estrategias que nos pudieran permitir reflexionar y comprender esas disparidades de conectividad que en su momento fueron muy agudas, en tanto como les digo, nuestros estudiantes provienen de territorios lejanos, rurales y de rural disperso. También hubo un ajuste en el uso de las tecnologías, la conectividad también por parte de nuestros profesores. Fue un reto importante iniciar a organizar los grupos de trabajo, los grupos de estudiantes, ir en el camino, soltando esas tensiones que se generaron con respecto a los tiempos prolongados en el computador, la virtualidad en la casa, ir ajustando y organizando los roles en la casa, ya sea desde los estudiantes con sus familias, como los propios universidades, realizando todo la línea de virtualidad como mediación pedagógica. Desde los maestros hubo unos retos y todavía se mantienen los retos de lograr la atención de los estudiantes, la pasión por el activo en medio de esta virtualidad, comprender los tiempos de conexión irregular que se presentaban tanto desde los estudiantes como de los maestros, como reto también mantener la motivación, muchos se desmotivaron, pero bueno, hubo como unas redes de apoyo allí para continuar en sus procesos de formación, buscando la posibilidad de manejar plataformas digitales que fueran gentiles, no tan pesadas para trabajar con ellos, ajustar contenidos y los propósitos de los seminarios y tener en cuenta las diferentes herramientas con que contaban nuestros estudiantes en ese momento coyuntural que poco a poco hemos venido ya ajustándolas. De igual manera, los retos en términos de la planeación de los seminarios, la programación, la realización de las clases y la evaluación de los mismos. Cada maestro, cada maestra buscó diferentes formas de lograrlo dependiendo los acuerdos también con los estudiantes. Y el segundo reto fuerte que hemos tenido que afrontar tiene que ver con contener el agotamiento emocional que este momento de pandemia nos ha traído tanto a estudiantes como a docentes, reflexionar sobre lo que estaba pasando. Entonces buscamos caminos posibles, apoyos desde la institucionalidad. También tuvimos esa atención que, como muchos de ustedes saben, en las universidades, las solicitudes de muchos de los estudiantes en términos de apoyos económicos, que luego la institución fue afrontando con la elaboración de documentos de acuerdo con las directrices del orden nacional y que hoy se continúan haciendo, se van ajustando dependiendo el camino que tome la pandemia. Y esto sigue dándose de maneras también muy complejas.
la universidad pues acoge las directrices del orden nacional, pero también contempla las necesidades regionales y locales de nuestros estudiantes. Y lo hemos afrontado de múltiples formas. Tuvimos pues que fortalecer los trabajos en equipo con los profesores, trabajar fuertemente capacitaciones alrededor de la ergonomía en el uso del computador, porque no estábamos acostumbrados a una demanda tan alta del uso de esta herramienta. Entonces hemos venido trabajando en capacitación a docentes. Y la universidad ha desarrollado diferentes materiales audiovisuales que hemos compartido permanentemente en la página de la universidad a través de los correos electrónicos, que permita un poco mitigar esa dificultad y esa carga de trabajo intensivo al utilizar estos medios. Hemos hecho un ejercicio interesante para organizar desde datos estudiantes con conocimientos para que pues, se pueda llegar y se pueda comunicar con ellos permanentemente. La necesidad de hacer pausas activas de los encuentros online, la flexibilidad curricular, ajustar tiempos, metodologías, buscar nuevos dispositivos para poder acompañar el acto educativo con nuestros estudiantes en los territorios. También logramos, de alguna manera, pues nosotros somos una universidad pública, nuestros estudiantes, como les dije, son de los territorios, logramos el apoyo de algunos equipos de cómputo para estudiantes con dificultades, los cuales los hicimos llegar en los territorios en calidad de préstamo, mientras iba andando el semestre para que ellos pudieran culminar el semestre bien. Se hicieron algunas alianzas y logramos a través del apoyo de instituciones educativas privadas estos apoyos. Marcela, gracias. Muchas gracias, coordinadora, por su intervención. Entonces le vamos a dar la palabra a Henry Giovanni Cabrera Castillo. Muchas gracias, Henry, por estar acá. Buenas tardes. Muy bien. En el caso de la Universidad del Valle, específicamente, hay que hacer un análisis desde la parte macro a la parte micro. Macro como institución de educación superior y micro ya en contexto o en práctica educativa. Atravesado todo esto por los procesos de formación que se dan desde el pregrado hasta el posgrado, es decir, la especialización, maestrías y doctorados. En ese marco tan complejo y tan exigente, la universidad empieza a desarrollar una serie de mecanismos de formación, adquisición, lógicamente, que ya estaba previamente de diferentes plataformas para videoconferencias, como las mencionadas por los participantes anteriores, y eso llevó específicamente a cada una de las unidades académicas a determinar mecanismos o estrategias, y ahí empiezan los retos a aparecer. De qué manera hacer un proceso de formación, no solamente para los estudiantes que hacen parte de los programas académicos, sino de los profesores que están a cargo y que orientan cada uno de los seminarios y clases dentro de los programas académicos. El primer reto entonces es cómo lograr que los profesores a cargo de estos cursos empezar a hacer su proceso de actualización de manera simultánea o paralela con los estudiantes, sobre todo en contra del tiempo, en contra de las circunstancias y los acontecimientos de toda índole y preocupaciones por parte de los estudiantes. En ese marco, y específicamente el Instituto de Educación y Pedagogía en el cual me adscribo,
como profesor. Específicamente empieza a desarrollar una propuesta que se denomina Artemisa, liderada por el equipo de profesores que están a cargo de diferentes áreas de educación en ciencias, educación matemática, de educación popular, de ciencias sociales, de educación física. Empiezan a hacer el proceso de acompañamiento para los profesores universitarios, tanto nombrados como contratistas. Y ese proceso pues es enriquecedor. Lógicamente traía sus condiciones y sus especificidades, sobre todo con la parte de la infraestructura. Y ahí deriva otro reto. En este caso, contar con la infraestructura tecnológica para poder soportar o albergar la cantidad de seminarios, cursos que estaban programados y que deberían desarrollarse en su momento para poder dar continuidad al periodo académico o a los periodos académicos. Y aparece un tercer reto dentro de ese proceso de formación, y es que los procesos de enseñanza normalmente estaban o están ajustados o adaptados a la presencialidad, muchos de ellos con visiones pues, tradicionales, de clases magistrales, de participación continua de los estudiantes, de más o menos la capacidad de desplazarse dentro de los espacios. Y ahora correspondía, decían los profesores, empezar a hablarles a una pantalla, hablar a una pantalla y hacer, decían en algunas ocasiones, tipos monólogos, porque no existe una retroalimentación. Y aparece otro reto, cómo empezar a permitir la socialización y la comunicación, el diálogo con los diferentes estudiantes. Ahora bien, en cada uno de los diferentes niveles, pregrado, maestría, doctorado, especializaciones, tenían sus propias exigencias, sus propios requerimientos y sus propias necesidades. La principal, la conectividad para poder acceder a las clases. Por otro lado, la parte de equipos, la dotación de equipos por parte de los profesores, por parte de los estudiantes. Y ahí empieza por la universidad a hacer una dotaciones a estudiantes sobre todo de pregrado y a algunos profesores. Deriva de esto otra serie de inconvenientes que son relacionados con los procesos de formación e investigación. Asimismo como los procesos de extensión, diplomados que se estaban realizando en su momento, que implicaban o tenían como protagonistas a los profesores en formación inicial con sus propios requerimientos, con sus propias necesidades y, lógicamente, desde cada una de las unidades académicas, en este caso el instituto, con la formación que mencioné previamente, la propuesta de Artemisa, empiezan a difundir, a compartir la experiencia con otros espacios académicos, con otros profesores, tratando de pues, que haya un trabajo colaborativo, cooperativo dentro de la misma formación y el acompañamiento, pues lógicamente, de especialistas, de los ingenieros, de los técnicos que estaban a cargo pues, de las plataformas que existían, el manejo de la misma. Eso nos llevó o nos lleva posteriormente, ya en términos específicos del área de educación en ciencias y el equipo de investigación al cual pertenezco, a formular 2 proyectos de investigación que los mencionaré más adelante sobre desarrollo de competencias digitales docentes, y ampliaré algo sobre eso posteriormente. Entonces, esta serie de retos, sumado a los tradicionales. ¿Cuáles son los tradicionales? El manejo de la información, porque ya no había acceso a las bases de datos bibliográficas físicas, sino que ya todo se volvía a través de PDFs, por ejemplo, ebook,
o documentos digitales, materiales digitalizados, recursos digitales, los cuales generan un tipo de cansancio, un agotamiento por parte de estudiantes, de profesores, de personal de la universidad. Y entonces las acciones es como desde la parte psicológica, desde la parte de trabajo social, de salud ocupacional, empiezan a hacer el acompañamiento a esta serie de procesos y, lógicamente, evitando que la saturación o sobresaturación de exceso de reuniones, por ejemplo, a la cual hemos estado sometidos durante tantos meses, se empiecen a controlar, que es conocido por todos que empieza a tempranas horas de la mañana y termina muy altas horas de la noche, termina una reunión y pasa a otra y a veces hasta se conectan y, y se solapan las mismas reuniones. Entonces, esta serie de elementos que son retos existentes y que nos posiblemente van a continuar por un tiempo, diría que deben permitir a las diferentes universidades e instituciones de educación superior, a las instituciones de educación básica, empezar a tomar medidas que en este momento se denomina alternancia, pero ya presentaré después mi concepción sobre el término y mi interpretación sobre el mismo. Muchas gracias. Perdón, que tenía el micrófono Ahora sí. apagado. Muchas gracias a todos y todas por sus intervenciones y por el rigor que han tenido con el tiempo. Entonces, para seguir con el segundo bloque, voy a hacer las siguientes dos preguntas y hacemos el mismo ejercicio. ¿Qué implicaciones curriculares consideran ustedes tiene para los procesos de formación de docentes el establecimiento de una nueva normalidad educativa con el modelo de alternancia en tiempos de pandemia? Y la segunda, ¿qué características deben tener los procesos de formación para educadores que generen cambios significativos en las prácticas pedagógicas? Entonces, volvemos con el rector. Rector, muchas gracias. Bueno, acá en la normal de UBAT, desde cuando a mitad de año salió el planteamiento del ministerio referido a la alternancia, nosotros estuvimos discutiendo sobre ese concepto y las implicaciones que tiene en el contexto local y territorial del departamento de Cundinamarca poderla llevar a cabo, y encontramos que no había posibilidad, y a esta fecha nosotros seguimos en estudio en casa, digámoslo así, mediado por las diferentes tecnologías, entre ellas las mismas guías impresas o el WhatsApp o las plataformas con las que nos comunicamos con los estudiantes o con las llamadas telefónicas. Al respecto de la alternancia y la normalidad, pues aquí lo que hemos encontrado es que ese concepto de alternancia no está referido solamente a la manera como los estudiantes deben ser atendidos, porque irían o no irían en unas alternatividades a la escuela, sino también en la manera como los maestros estarían atendiéndolos, pero particularmente en la confianza que la familia tiene, el que sus hijos puedan ir seguros a la escuela. Y digo seguros a la escuela no solamente porque la escuela garantice la seguridad para que el contagio no se dé, sino pues porque hay cuestiones que se salen de la responsabilidad de la escuela y también de la responsabilidad de la familia, y es todo lo que sucede entre la casa y la familia. En la movilidad que se da, porque nosotros atendemos estudiantes que viven en zonas rurales y que tienen que desplazarse en transporte público. Entonces no es una cuestión fácil para poder asumir ese concepto de alternancia. Sin embargo, con la nueva resolución, la 777, que ya tiene unas otras directrices y otras características, pues nosotros en este momento pues tenemos el Comité Institucional de Alternancia, el Comité Municipal de Alternancia, en donde estudiamos las posibilidades para poder atender a los estudiantes, teniendo en cuenta que el contagio aquí en Ubaté y en la provincia está tan alto que la capacidad del sector salud está sobrecopada,
y las muertes por COVID en este momento son mucho más altas y la tasa de mortalidad en este momento es mucho más alta y la tasa de contagio es mucho más alta que en el primer periodo del año 2021. Eso genera alta preocupación y sobre todo alta desconfianza por parte de las familias en donde no es suficiente la vacunación a los maestros y a los directivos y trabajadores administrativos y de servicios, tal como lo indica el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, eso nos ha traído un compás de espera en donde asumimos, pues con todas las implicaciones que tiene el estudio en casa y estar los estudiantes en manos de sus familias y el acompañamiento de las familias y las familias también laborando aquí en el sector de minería de carbón, como es característico en la región, o en el sector de flores por parte de muchas de las mamás, o en áreas de servicios, el que los estudiantes vayan quedando solos, pero lo que nos dicen las familias es que ellos prefieren esa condición a tener los riesgos de contagio que se expresan en las tasas de mortalidad o en las tasas de morbilidad que se están sucediendo en este momento en el municipio. Entonces, esa es una situación pues, que nos complica y nos lleva a seguir fortaleciendo esa propuesta que desde el mes de marzo del año 2020 iniciamos a trabajar con elementos de estudio en casa, como lo había presentado en el primer momento. Igualmente, pues lo que hemos fortalecido bastante es el escenario de la familia como un escenario de producción de conocimiento vital y de conocimiento pedagógico, en la medida en que los proyectos transversales se nos han convertido en un referente y el concepto del contexto como un contexto problemático, como referentes de estudio para, a través de propuestas investigativas que desarrollamos con los estudiantes del programa de formación complementaria, participen las familias, participen los estudiantes como sujetos y objetos de estudio, me parece. Nos hemos encontrado eso y poder compartir las producciones en espacios académicos en donde con las universidades en convenio los estudiantes también acompañan en sus prácticas a los estudiantes del programa de formación complementaria allá en los espacios escolares. Nosotros tenemos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional del programa de pedagogía, estudiantes de la Universidad Nacional a Distancia de los programas de matemáticas, de lenguas extranjeras, los estudiantes de la Universidad Minuto de Dios y de la Universidad Santo Tomás, que los vinculamos a la propuesta formativa de estudio en casa que está haciendo la Escuela Normal Superior. Y de esas experiencias generamos y buscamos que esas experiencias pues enriquezcan la perspectiva de formación inicial de maestros, tanto de normalistas superiores como de los estudiantes que están en el programa de licenciatura de cada una de las universidades, y particularmente para que los maestros en ejercicio también se fortalezcan de esas perspectivas investigativas que nosotros estamos trabajando, porque un asunto importante a nivel del currículo es el cómo seguirle dando fuerza al componente de producción de conocimiento para que la práctica se vuelva experiencia, y es con la investigación y la escritura con la que estamos desarrollando esa perspectiva. Muchas gracias, rector. Directora Mónica. Bueno, resulta interesante porque pues, nosotros comenzamos primero con unos cambios que nos movían desde la educación presencial a la educación remota mediante un modelo híbrido, y tuvimos que hacer toda una serie de adecuaciones. Y yo aquí quiero resaltar que en esta nueva realidad siguen emergiendo nuevos ecosistemas de aprendizaje que indudablemente exigen que se implementen, además de la tecnología que ya se va a convertir, llegó para quedarse, se va a convertir en algo permanente. Exige que se incorpore un modelo de comunicación que realmente sea efectivo, porque ya no tenemos a los chicos frente a frente, y entonces la comunicación va a ser una mediación interesante en el trabajo del aula. Eso exigió que se ajustaron los marcos normativos institucionales, y en este sentido se produjeron acuerdos académicos orientados precisamente a establecer unas orientaciones de cómo ir haciendo como manera de interfaz, cómo ir incorporando gradualmente los cambios.
se adaptaron los contenidos curriculares, se establecieron, se flexibilizó la evaluación, como mencionaba anteriormente, se ha propiciado el trabajo colaborativo, que es una de las ganancias del trabajo remoto, la generación de colectivos que trabajan colaborativamente. Se han ganado competencias tecnológicas en el manejo tanto de docentes como de estudiantes. Se han implementado también otros mecanismos que nos han dado muchos resultados, que son las monitorías académicas. Son monitores académicos los mejores estudiantes de los últimos semestres que por convocatoria entran a apoyar el trabajo de los chicos que tienen algunas dificultades, y a reforzar y de alguna manera ayudarles a enriquecer sus ejercicios de aprendizaje en el horario extra clase de los estudiantes. Eso exigió curaduría de literatura, de contenidos, diseño de material audiovisual, entre muchas cosas. Ahora que se presenta la alternancia, yo quiero aclarar que la Universidad del Magdalena ya viene implementándola desde inicios de año, especialmente con los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, porque médicos, enfermeros y odontólogos, respetando, se hizo en la universidad el ajuste, no tenemos problemas de infraestructura, pero sí se hicieron las adecuaciones de ventilación, de conservar el aforo, de las medidas de bioseguridad, de las distancias entre los grupos. Entonces, quienes van a los grupos de laboratorio de estos estudiantes deben mantener un aforo, todos estos cuidados, sin dejar de comentar que la Universidad del Magdalena de alguna manera organizó un laboratorio de biología molecular para hacer las pruebas de diagnóstico para el virus que estaba ocasionando. Entonces, tenemos unos laboratorios que permitieron hacer pruebas de PCR para las personas que tenían síntomas y que permitía que se pudiera hacer un abordaje. Es decir, que ya este proceso comenzó con nosotros. En este momento, la Facultad de Educación todavía no ingresa a esa fase de alternancia. Hemos seguido en la virtualidad hasta terminado este periodo académico, pero sí ya se está llevando a cabo en la universidad. En este momento, los docentes, que son una prioridad por sus edades, se fue solicitada al ministerio la priorización de la vacunación de los docentes, de manera que estamos en este proceso de incorporar esa vacunación para que los docentes y los estudiantes que son de mayor edad puedan estar dispuestos para el reintegro a las actividades escolares nuevamente, a las actividades de clase. Y en este sentido, como hemos ido haciéndolo gradual, nosotros aspiramos que en el segundo semestre del año estemos ya la Facultad de Educación incorporándose a este tipo de actividades en donde van a alternar espacios remotos, aprendizaje remoto con el aprendizaje presencial. Obviamente tenemos que seguir haciendo que el currículo sea pertinente. Entonces hemos tratado de mantener colectivos académicos que permitan que podamos ir haciendo de antemano todos los ejercicios de ajuste para que también eso se vea reflejado en el desarrollo de los estudiantes de la universidad. Muchas gracias, directora. Coordinadora Liliana. Gracias, Marcela. Gracias a los profes. Con respecto a las implicaciones curriculares en la formación de los docentes, en esto que algunos llaman la nueva normalidad, y en el modelo llamado también de alternancia, nosotros hemos venido discutiendo fuertemente el concepto
Es un concepto, normalidad educativa, no es un concepto nuevo que está en el debate, ya antes de la pandemia se viene discutiendo desde las reflexiones pedagógicas, qué es lo que llamamos normalidad educativa y anormalidad educativa. En ese sentido, hay varios autores que nos pueden ayudar en la comprensión teórica de este concepto. Uno de esos, por el tiempo que quiero mencionar, es el profesor Carlos Escliar. Él hablaba antes de la pandemia de la crisis de la normalidad. Y yo creo que hoy es vigente su discusión, su reflexión, que aunque él lo plantea de la perspectiva de diversidad y la diferencia en la educación, trastoca lo que podemos comprender por lo normal y lo anormal en la educación, en las instituciones educativas, en el acto educativo. También tiene que ver con las representaciones sociales que sobre este concepto se tejen. El reto entonces es preguntarnos más allá de esto que algunos enuncian de normalidad educativa, es preguntarnos por los sujetos que socialmente han sido configurados en estos tiempos, es decir, quiénes son esas infancias, esas juventudes, esas familias, esas comunidades configuradas desde miradas sociológicas que nos llevan a pensar, y de la mano de Escliar, que la infancia no es pensada como una edad, ni la juventud, ni como un estado, ni como una condición de existencia, sino más bien como una suerte de temporalidad. ¿Y quién es ese sujeto niño, joven que está hoy y que va a llegar hoy a la institución? ¿A cuál institución? ¿Desde cuáles familias? ¿Desde cuáles comunidades? ¿Cómo se han transformado? Que vuelven al escenario de lo presencial frente a unas transformaciones que habrá que leer, comprender, desde infancias y juventudes y familias huérfanas, temerosas, con hambre, porque muchas de las familias se quedaron sin trabajo, sin empleo, la están pasando difícil. Nuevas configuraciones familiares debido a las pérdidas de tantos seres humanos que vienen con una carga de emociones diversas, con preguntas, con inciertos, desde el tipo de sociedad que somos ahora o que seremos y la presencialidad. Eso nos tiene que mover en términos de las reflexiones del currículo. Y además de eso, está el sujeto maestro y maestra, que se integra a una presencialidad, que ya no es el mismo de antes, que tiene una carga de sentimientos, de emociones, de miedos, de temores, de tristezas por esas pérdidas humanas, con incertidumbre frente a su escenario escolar, que en muchas ocasiones, y sobre todo en el contexto de lo rural, siguen en desventaja. Desventaja en términos de oportunidades de infraestructura, de resolución de asuntos que históricamente se han perpetuado y que no se solucionaron en la ausencia del encuentro presencial. Cómo superar esos miedos y cómo contemplarlo en las nuevas miradas del currículo. Frente a estas inquietudes, desde la universidad, de nuestros programas, hemos tomado como una oportunidad desde la construcción de los PAE y desde los procesos de autoevaluación y de ajustes de los programas desde las nuevas normatividades del 2019-2020, unas nuevas apuestas curriculares allí que contemplan justamente esta lectura de realidad, reconocer las transformaciones institucionales, económicas de las familias comunitarias que han sido afectados por la pandemia y que nos ha llevado, de hecho, a pensarnos con otros. En América Latina, en el caso de nosotros, hemos hecho redes importantes con alianzas de otras universidades de América Latina que han sido tan golpeadas por la pandemia y que a través de esos conversatorios, paneles, webinars, seminarios, nos permiten reflexionar qué tipo de escuela es la que vamos a tener que afrontar de aquí en adelante, qué procesos educativos, qué sujetos van a ser partícipes de estos encuentros educativos. Una incertidumbre fuerte para esto de la presencialidad tiene que ver con el tema de las vacunas y todo lo que alrededor de este asunto se teje. No garantiza el contagio, entonces hay mucho temor, como lo decían los profes, hay temor, hay resistencias también desde muchas familias, desde muchos profes también, no solo de la vacuna, sino de los docentes, sino también de los estudiantes. ¿Qué características debe tener los procesos de formación para educadores? Varios, y entre esos los principales, voy a tomarme el atrevimiento de decir algunos muy puntuales: contemplar los necesarios ajustes de temáticas que sean pertinentes para lo que estamos viviendo.
hacer lectura de realidad, realizar diagnósticos locales y regionales frente a esas transformaciones que acabo de mencionarlos y realizar adaptaciones. Es decir, ampliar el concepto de lo que Scliar, Levinas y otros autores nos hacen el llamado a la invitación de la hospitalidad de la escuela. La hospitalidad que acoge a los sujetos diversos con todas estas herencias que nos dejó la pandemia, de todas estas nuevas familias, de todos estos sujetos que vienen con unos sentimientos allí, con unas nuevas necesidades, con unas situaciones de hambre fuertes, de dificultades, y que la escuela no debe desconocer. La escuela ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque los sujetos ya no son los mismos, porque las familias no son las mismas y las comunidades tampoco. Ha habido fuertes afectaciones en estos asuntos y que la escuela tiene que mirar y puede apalancarse desde un elemento importante de la gestión, que es la gestión comunitaria, que da lectura de realidad y que permite ajustes en el currículo, en el PI, en las perspectivas pedagógicas de las instituciones, en los planes, programas y proyectos educativos donde el acto educativo se lleve a cabo, no es que trasciende los muros de la escuela, resignificar aquello que se llama modelos pedagógicos y realmente hoy podemos hablar de eso frente a la realidad que nos devela de frente con estos nuevos sujetos que atiendan ese escenario y esas demandas, o habrá que construir nuevas apuestas, nuevas reflexiones pedagógicas, investigativas también, contemplar aspectos relacionados con la resiliencia y las capacidades emocionales para evaluar y atender situaciones de los estudiantes, de las familias, toda una configuración de apuestas, de acompañamiento pedagógico, diverso, diferencial, localizado, y reconocer y comprender que esas nuevas estructuras familiares, infancias, juventudes, hoy en día invitan a a atender nuevas demandas. Pienso que en esos aspectos hemos hecho la reflexión y estamos todos trabajando, tanto docentes, investigadores, tanto de pregrado como posgrado. Marcela, muchas gracias. Muchas gracias, coordinadora. Entonces, cerramos con Henry Giovanni. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias nuevamente. Bueno, voy a tomar tres términos que antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia se deben estar analizando continuamente y tratando de aplicarlos por parte de todos los que integramos los diferentes niveles educativos, desde la primaria o primera infancia, educación media, educación básica, educación superior. Los tres términos tienen que ver con la famosa flexibilidad, la calidad educativa y el pensamiento crítico. Esos tres términos creo que atraviesan completamente el currículo. Y el currículo, desde la mirada de estos tres elementos, debe transformarse, debe reestructurarse y llevar hacia unos cambios significativos. Esos cambios deben estar marcados específicamente, como lo mencionaron hace un momento, por propuestas de contenidos completamente centrados en las realidades, en las necesidades de los diferentes contextos en los cuales nos ubicamos. Es el momento de esa renovación de estos contenidos, o por lo menos cambiar la forma de presentarlos. Ya no un listado de temáticas a las cuales hay que memorizar, sino problematizando y construyendo núcleos y grandes ideas que permitan reflexionar sobre el quehacer en cada uno de nuestros espacios. Nuestra práctica educativa, por lo tanto, debe tener básicamente como elemento la flexibilidad, la reflexión
y el pensamiento crítico. Y este es el otro elemento, pensamiento crítico. Pensamiento crítico para poder determinar acciones sobre lo que acontece, acciones sobre lo que va surgiendo y que es dinámico, porque no se puede generar o estándares que den una solución. Cada ciudad, cada barrio, cada institución tendrá sus necesidades y el profesor o los equipos de profesores debemos tener la capacidad de analizar, reflexionar, proponer alternativas que innoven lo que normalmente se va aconteciendo en el día a día. Por lo general uno hace una planeación, pero esa planeación cuando ya llega al aula se le puede transformar y eso implicó, por ejemplo, en el periodo de pandemia, en el momento de los famosos picos, lleva a los profesores y a las profesoras a generar transformaciones dentro de sus planeaciones, por ejemplo. Esos microcurrículos deben transformarse y adaptarse a las circunstancias. De lo contrario, quedarse 3 horas hablando va a ser muy agotador tanto para el profesor como para los estudiantes. Y por último, la calidad educativa. Calidad educativa no como un proceso limitado a cumplir con estándares y formatos o procesos de checklist, de normatividades y demás, sino dándole sentido a la calidad de la educación porque responde a las necesidades, a los requerimientos, a las problemáticas, a los retos, como se ha tratado ahora, de cada uno de los integrantes de la comunidad. Ahora bien, si estos 3 elementos se integran y se continúan analizando, investigando por parte de los equipos de profesores de las diferentes instituciones, permitirán desarrollar estrategias, propuestas, proyectos que innoven en el campo de la educación. Lógicamente, esto implicará una transformación del pensamiento de los profesores. Si no existe ese cambio en el pensamiento del profesorado, en el lenguaje, va a ser muy difícil que la nueva realidad, nuestros nuevos procesos, nuestras nuevas prácticas vayan a cambiar o generen un cambio. Deberían transformarse y debería ser completamente distinto cuando se llegue a la presencialidad. Reconocer todos esos factores que posiblemente llevaron a la deserción de estudiantes, al desconocimiento por parte de la misma institución, de lo que acontece al nivel de las comunidades, porque posiblemente solamente se encuentran para las 10 de las sesiones o las clases. Pero ¿qué ocurre cuando ya el estudiante o los mismos profesores tienen necesidades de índole psicológico, de salud, sociales, familiares, económicas? Esos factores también deben considerarse y tenerse en cuenta en los próximos eventos que ocurran. Ahora bien, llego con esto a la famosa alternancia. Y digo famosa, y le coloco famosa el entrecomillado, porque pues es un término que empieza a surgir, a utilizarse en el contexto o a poner como un boom dentro del léxico, el lenguaje cotidiano, pero el término no es de ahora, es un término que tiene su raíz, tiene su historia en el contexto colombiano, sobre todo en la parte rural, donde se implementa o se utiliza, y es completamente distinto a la forma como se ha concebido o se ha presentado actualmente. ¿Y por qué digo es distinto? Porque es que la alternancia, como lo planteaba Pérez Puig, lo plantea, tiene una particularidad de una serie de elementos que lo integran, que tienen que ver con comunidades, cómo integrar al padre de familia, al estudiante, al vecino, al colectivo que hace parte de la institución. Y se ha tomado, lógicamente, un fragmento de ese pensamiento, de ese concepto de alternancia que queda limitado solamente al trabajo, y lo podría denominar ahora,
asistencia limitada. ¿Por qué asistencia limitada? Porque pues van por unas jornadas o asisten determinados estudiantes en algún momento, otros sí, otros no, se intercalan. Y eso, creo yo, o considero, que es completamente reducir toda una propuesta pedagógica, un modelo, a solamente un pedazo o un fragmento dentro del sistema educativo. Por lo tanto, digo yo, hay que buscar alternativas o denominarlas como se debe. Y yo vuelvo y digo, asistencia limitada o presencialidad limitada en cada uno de los espacios. En la universidad también se ha implementado, como la Facultad de Salud, Educación, en las prácticas, por ejemplo, se utiliza para poder tener acceso a la universidad y poder desarrollar sus prácticas de laboratorio y demás. Entonces, el tema va a seguir existiendo por un buen tiempo y dependerá de nosotros y nuestros cambios, tanto de conocimiento, de pensamiento y de lenguaje, las experiencias que hemos adquirido, si vamos a ser parte de esa transformación o continuaremos haciendo lo mismo. Finalizo agradeciendo a todos los panelistas, a Marcela, por la invitación, parte del Ministerio y la Universidad de los Andes. Muchas gracias. A ustedes mil gracias. Pero bueno, antes de irnos, creo que alcanzamos a hacer una pregunta de las que recogimos del chat. Afortunadamente, muchas de ellas ya han sido resueltas en cada una de las intervenciones, pero hay una que, muy a propósito del tema que estamos tratando el día de hoy, considero que deberíamos darnos la oportunidad de pensarla y poderle responder a nuestro asistente que la plantea. Y es, ¿cómo formar maestros para la escuela post-pandemia? Dejo la pregunta abierta para quien quiera del panel pueda responder. Bueno, ahí me aventuro yo y eso me tomo la palabra. Le decía y hice una mención de un proyecto de investigación que empezó el año pasado, tiene dos fases. Una fase, digámoslo, instrumental, técnica, de análisis de recursos digitales, específicamente enfocados en el software y videojuegos, exactamente, videojuegos educativos, lo cual deriva en un proceso de formación posterior, que es la fase 2 del proyecto de investigación. Y dentro de ese proyecto de investigación lo concibo o lo estamos conceptualizando como el qué va a ser o qué va a acontecer después de la pandemia, entre comillas, después de, más bien cuando ya regresemos a los espacios físicos. Y es que el primer elemento que se debe tener en cuenta es que era un trabajo completamente grupal o en equipo. ¿Sí? Eso debe de intensificarse y tanto profesores como estudiantes debemos hacer propuestas integradoras y propuestas que manejen eso de lo sincrónico y lo asincrónico. Eso no se debe perder. Creo yo que esos elementos se deben mantener porque la parte tradicional está marcada en que vamos al aula y nos encontramos allí y después que salimos no nos volvemos a ver sino en la siguiente sesión o en la siguiente hora. Y se desconecta completamente del aula, de la práctica. Creo que el llamado aquí es ya debemos transformar esa forma de concebir ese proceso de enseñanza. Lo sincrónico y lo asincrónico se debe mantener. Cuando uno hace investigaciones doctorales o proyectos de investigación, se da cuenta que es un continuo, no es limitado a la clase o al seminario o al taller, sino que es todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo en tu proceso de formación. Esté o no esté la presencia del profesor por autonomía, yo lo diría por autodisciplina, sé que debo empezar a construir, sé que debo empezar a transformar mi pensamiento, mi lenguaje, el conocimiento y por lo tanto debería tener la iniciativa, la creatividad, la innovación y todos estos elementos pues que van surgiendo para poder empezar a hacer esos procesos de formación de manera autónoma. Y ese término también empieza aquí a tomar fuerza y con esto cierro.
que es la autonomía por parte del profesor, por parte de los estudiantes, que debe empezar a fortalecerse y entender qué significa ser autónomo, qué significa todos los procesos de metacognición y de reflexión que continuamente se hacen, pero se reducen a veces solamente la presencialidad y creo que se debe extender después de los procesos de presencialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. No sé si tal vez Mónica, Marcela. Liliana. Sí, señora. Marcela, si me permites. Ok, profe. Bueno, entonces Mónica y luego el rector, Juan. Bueno, Debe haber necesariamente, completándole lo que dijo el profesor Henry, una educación para, si bien se han desarrollado la capacidad de resiliencia en las comunidades que han sido afectadas, se requiere de una educación para la recuperación, pero no solamente para recuperación académica, sino para la recuperación afectiva o psicológica, que implique que se puedan articular nuevamente a la normalidad, entre comillas, porque es otra nueva normalidad realmente. Ese periodo de alternancia hace parte de esa nueva realidad, porque como decía yo, aparecen nuevos ecosistemas de aprendizaje y van trayendo nuevas realidades que implican unos cambios, pero para complementar a lo que decía el profesor, creo que una educación para la recuperación, enfocada a lo afectivo, enfocado a lo social, que permita que dentro de esa realidad que ha vivido los estudiantes, sus familias, los profesores que están vinculados con la facultad, les permita articular tratando de perder el temor que tienen a las situaciones que ya vivieron y a las que vienen que generan incertidumbre, y esa incertidumbre genera ansiedad y genera todo tipo de sentimientos, de manera que enfocando en ese sentido se puede apoyar el proceso educativo, pero acompañado por un proceso de tipo ¿cómo le digo yo? Social, comunitario, que permita complementar esta realidad. Muchas gracias, rector. sí, yo creo que aprovechando y reconociendo la perspectiva de los 4 actores que estamos acá, que tenemos que ver con 3 características importantes de la formación de maestros, que tiene que ver con la formación inicial que hacemos en las escuelas normales y en las facultades de educación, pero además la formación en ejercicio, que es la que también se hace en esas apuestas conjuntas de facultades y escuelas normales, pero específicamente de la formación posgradual. Creo que frente a los retos que tenemos de reconstituirnos y de construir esas subjetividades, aquí hay una invitación muy interesante a mantener los relacionamientos o a fortalecer los relacionamientos, las articulaciones y las comunicaciones y los diálogos entre nosotros como instituciones o nosotros como sujetos de esas instituciones. Sé que, por ejemplo, la Universidad Magdalena tiene convenios con las escuelas normales de la costa, la UPTC tiene convenios con escuelas normales del país, la Universidad del Valle también tiene una relación muy estrecha con las escuelas normales del país, y somos estas instituciones responsables de hacer de la pedagogía un saber fundamental para el desarrollo de la humanidad en este contexto de pandemia, pero no solamente en este contexto de pandemia, sino también en este contexto de crisis en el que la pandemia nos ha puesto, sobre todo en el país, y que se ha expresado con estas movilizaciones muy fuertes a nivel ciudadano. Entonces, creo que mi arriesgamiento es a expresar mi disposición y mi invitación a mantener esas comunicaciones, esas intenciones de trabajo colaborativo entre nosotros, entre estas instituciones, que para bien tiene el país para formar a los formadores de país, pues porque el país es también lo que formamos como lo que forman los maestros. Muchas gracias, rector. Yo no sé si Liliana quisiera. Sí, Marcela, ya para finalizar, pues
De entrada, reconocer esas transformaciones institucionales, económicas, familiares, comunitarias. Apostarle a otras formas de ver el mundo y el acto educativo donde éste se dé, más allá de las aulas. Un trabajo de formación que permita preservar el cuidado de lo esencial, del cuidado de sí, del cuidado del otro y del cuidado de lo otro. Es decir, una mirada importantísima de la naturaleza y nosotros dentro de ella, como parte de ella. Mayores herramientas en la comprensión de uso de tecnología, sí, es indiscutible, sin ser lo más importante, sino atendiendo a reflexiones pedagógicas y apuestas investigativas desde alianzas, mayores acompañamientos de las universidades a la escuela y a los procesos educativos en las comunidades diversas que tenemos en el país, en América Latina. Y fuertemente, es una urgencia, un llamado grande de trabajar pensamiento crítico. Esas son como una de las ideas generales. Gracias. Muchas gracias, maestros y maestras, por compartir sus experiencias, comprensiones sobre esta realidad que estamos viviendo, la manera como le han hecho frente a tantos retos, por mostrarnos algunos de los desafíos que nos quedan y las posibilidades que tenemos pues para pensarnos en un mejor futuro. Mucho que hacer, indudablemente. Ustedes nos dan unas claves súper importantes para la reflexión y especialmente para la acción. Mil y mil gracias a los asistentes que se manifestaron por el chat con sus preguntas, con sus reflexiones. A la Universidad de los Andes nos pasamos un poquito de tiempo. Mil y mil gracias, Camila. Listo. Muchas gracias, Marcela, Henry, Giovanni, Juan José, Mónica y Liliana, por sus intervenciones. También a los asistentes, gracias por enviar todas esas preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les contamos que este evento está siendo grabado. Por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos, a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También compartiremos el enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz tarde.